¿Qué tal? Buenas tardes. Entramos en la necesidad de grabar estas clases a razón del tiempo de trabajo. El día de hoy comenzamos con esta planeación. La materia es investigación educativa de la maestría en educación. Los esquemas o los trabajos que vamos a requerir, los trabajos con porcentajes serían prácticamente los mismos. Esquema al 20%, aprendizaje basado en problemas 20%, ensayo el 5%, proyecto final 40% y exposición del 15%. Prácticamente es lo mismo que comentamos en la mañana. Bien, el primer tema que vamos a ver en esta semana del 24 al 31 es contenido número 1, conceptualización de la investigación educativa. Subtema, antecedentes de la investigación educativa, bases epistemológicas de la investigación educativa, características de la investigación educativa, contexto actual de la investigación educativa. Como tema número 2, investigación cuantitativa, enfoque empírico analítico, formulación del problema. 2, operacionalización de la hipótesis, tipos de variables, diseño de investigación y estrategias de investigación. Si hacemos la cuenta, entonces tendríamos que tener un tema por día, porque son 4, 5, 6, 7, 8 subtemas, es aproximadamente 2 temas por día, si lo vemos de lunes a viernes. Si no, pues sería casi uno diario. Pero en fin, bueno, vamos a tratar de avanzar con 2 el día de hoy, que sería antecedentes de la investigación educativa, bases epistemológicas de la investigación educativa, en el cual nos piden elaborar una línea del tiempo de los antecedentes de la investigación educativa, teniendo como referencia la lectura sugerida. Elabora un mapa conceptual de las bases epistemológicas de la investigación educativa, con los 2 primeros temas que son el día de hoy. Muy bien, pasamos a nuestra guía de trabajo o de desarrollo de trabajos. Para esto especifico, el proyecto consistirá en lo siguiente: elaborar un proyecto de investigación sobre el tema de la deserción y ausentismo de las instituciones de México, aplicando para ello toda la metodología de la investigación cuantitativa y hacer una presentación en PowerPoint con un valor del 20%. Serían 2 proyectos, uno con un valor del 20% y el otro con el otro 20% para hacer el total del 40%. Tenemos de aquí, de la fecha del día de hoy hasta la fecha del examen para presentar estos proyectos e incluso la presentación cuando se dé el tema. Ok, recordando nada más que la fecha de trabajo sería entonces del 24 de octubre al 12 de noviembre. Trabajo. Bien, vámonos al primer tema, que sería el tema de antecedentes de la investigación educativa. Vamos a analizar en tu guía el concepto propuesto. Solamente hay que accesar al link y podemos entrar a la página. A manera de presentación, ¿qué sería entonces el término investigación o antecedentes de la investigación educativa? Vamos a verla o posicionarla a través del tiempo mediante este material que puedes descargar o visualizar en la red. Bien, a manera de introducción, cualquier reflexión crítica en torno al estado de la investigación educativa que se realiza en las universidades públicas, en este caso venezolanas, y en particular en sus escuelas de educación, debe comenzar por reconocer que la manera de cómo está asumida y practicada lleva en sí un carácter valorativo, que guarda una estrecha relación con la concepción doctrinaria de la que a ella se deriva, es decir, que su orientación obedece a una concepción de la educación y sin del ser humano que rige el deber ser de los proyectos educativos. Bien. Nociones positivas de objetividad, racionalidad y verdad, en la que el conocimiento tiene un papel instrumental en la solución de los problemas educacionales y en la que existe la tendencia de explicar
desde el punto de vista técnico todo lo social y lo educativo. Cuestiones que hoy en día constituyen una expresión de la crisis educativa debido al marcado sello instrumentalista de la ciencia actual, que se manifiesta con la mayor virulencia en la investigación social y en particular en la investigación educativa. Es decir, todos estos rasgos o aspectos pertenecientes a una sociedad, a un grupo de personas relacionadas a la educación, forman parte como un objeto de investigación, para lo cual debemos de estar seguros de este concepto. Entonces, lo que indica que se debe privar en el investigador de las ciencias sociales y particularmente en el investigador de lo educativo, la comprensión de lo social y educativo como realidades humanas que constituyen entramados culturales en lo histórico y lo social. Entonces, la idea de un investigador educativo debe de tener varios aspectos, como lo es el social, como es una realidad humana, como es el aspecto cultural, histórico y social de cada uno de los alumnos o los agentes en comento para su estudio. La investigación entonces educativa comprendida desde esta perspectiva se entiende como un acto sustantivo y comprometido que tiene el propósito de abordar las problemáticas y las situaciones que afectan un contexto socioeducativo particular con el fin de producir o describir nuevos elementos teóricos y realizar acciones que modifiquen o transformen la realidad estudiada desde lo cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas, lo que implica la generación de nuevos aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. Entonces, este párrafo en especial es el objeto de estudio de la investigación educativa. Nos habla de un perfil que debe tener el investigador. Asimismo, esta investigación tiene muchos enfoques, no solo el propósito o el elemento educativo, sino el elemento cultural, histórico y social del alumno. A través de los años, estos trabajos ciertamente han sido de investigación. Sin embargo, en los sistemas actuales de educación, estos trabajos no han sido revalorizados o no se han implementado para la toma de decisiones. Se dice que esta investigación de educación, pues bueno, se tiene que realizar para cuando se quiere establecer un nuevo sistema educativo, modificar el ya existente, tener nuevos resultados en una política educativa, lo cual esos proyectos difícilmente son guiados por autoridades locales. En la experiencia o en la propia experiencia es lo que puedo comentar acerca de este concepto. Entonces, esta investigación está comprendida cualitativamente, es decir, nuestro estudio va a ser aquel que va a arrojar sistemas de números para esa toma de decisiones. ¿Y cuál es su objetivo o propósito? Abordar problemáticas o situaciones que afectan un contexto socioeducativo en particular. Así es, ese es el objetivo. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que la investigación educativa dé cumplimiento al papel que le corresponde para la identificación y comprensión de aquellos aspectos del contexto socioeducativo que afectan y frustran los fines educacionales, para poder ofrecer interpretaciones teóricas mediante los cuales los actores involucrados eliminen o superen tales limitaciones, reflexionando sobre sus propias situaciones, recreándolas y retransformándolas a partir de sus propias acciones. Quiere decir que después de ejecutar la intencionalidad de nuestra investigación, pues primeramente identificar la problemática, comprender aquellos aspectos socioeducativos, para poder ofrecer, como lo dice ahí, ofrecer que estos problemas identificados socialmente o socioeducativos, problemas socioeducativos, se tenga una propuesta de solución. Esa es nuestra intención como la asignatura de investigación educativa. Aproximación del contexto histórico conceptual de la investigación educativa. ¿En dónde surge? ¿Cómo surge? De manera general podemos decir que la investigación educativa nace en el mundo occidental a finales del siglo XIX como una pedagogía experimental en los primeros intentos metodológicos del paradigma empírico-analítico, la denominada experimental
la recibe la psicología experimental en su aplicación al aprendizaje escolar. Lo experimental tiene que ver con la intervención deliberada en una situación o fenómeno para modificarlo según un propósito determinado. Estuvo dirigida en un principio a la organización del trabajo escolar para obtener una mayor eficacia. Es decir, esta técnica de investigación educativa puede ser que nos ayude, más bien nos ayuda a resolver estos fenómenos, estas situaciones psicosociales, incluso en el alumno, ¿no? Analizar un contexto previo, un diagnóstico previo en una institución, es donde entra un proyecto de investigación educativa. Entonces, este fenómeno surgió a finales del siglo XIX. En su desarrollo y aplicación se complementa con las 9 teorías acerca de lo educativo, lo psicológico, lo social y va alcanzando poco a poco el cierto nivel científico. Así progresivamente la expresión pedagógica experimental cambia de la investigación experimental educativa con un significado más amplio basado en el estudio empírico de lo cuantitativo. Es decir, guarda una estrecha relación con otros aspectos que tienen que ver con el alumno y con lo social, así es como un, un ámbito de estudio más amplio relacionado con lo educativo, psicológico, social y con un tinte científico. ¿Por qué? Porque aplicamos una metodología de investigación para poder aplicar el proyecto de investigación educativa. Entonces, la tradición investigativa que tuvo un fuerte componente psicológico en el campo educativo fue el laboratorio vivencial para la psicología experimental, conformando en el tiempo una disciplina con la estructura fundada en los métodos empíricos experimentales con sus procedimientos y técnicas aplicados en la educación para obtener un conocimiento científico, teórico, práctico de los hechos educativos. Así, adquiere un cierto estatus en la institución escolar que, según Talmage, tenía entre sus objetivos. ¿Cuál era el objetivo de esta investigación educativa? El perfeccionamiento y desarrollo de los métodos y técnicas de enseñanza, la elaboración de pruebas y otros instrumentos de medición y evaluación, con el fin de producir conocimiento que será integrado a un programa de acción educativa, todo a partir de la verificación de hipótesis en condiciones controladas, vigilando cuidadosamente la validez interna y la sancionada mediante la replicación y la generabilidad. Entonces, ese es el ámbito de trabajo y estudio de este método de investigación social, con el fin de producir un mejor conocimiento, un mejor resultado en el sentido educativo. Entonces, la investigación experimental educativa es reconocida en su cientificidad cuando se comienza a aplicar a lo social la metodología de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Como marco estructural debemos de tomar en cuenta la metodología de las ciencias naturales que forma parte de un proceso de investigación, el cual pues ya conocemos el método científico. Los problemas de la función social de la educación, pues no solo en Venezuela, no solo en este estudio que nos están presentando, sino en muchas partes del mundo, el problema de la educación es algo muy complejo de solucionar. Por eso es que se hace necesario el estudio de estas asignaturas en un nivel más propio, en un nivel más práctico, que te permite resolver situaciones con este estudio previo. La organización escolar, más apropiadamente, para cumplirla, fueron objeto de un debate más político que científico en el sentido de esta investigación. Los problemas educativos básicos de esta época pasada y que algunos países todavía siguen viviendo, yo lo subrayo y lo dejo como una idea muy clara. ¿Cuáles eran? Se centraban en la contribución de la acción educativa formal, en una educación tradicionalmente hablando, y sistemática, a la consolidación de los estados nacionales y a la vigencia de un orden político democrático liberal. Entonces, este problema educativo, ¿sí?, se centraba en esta contribución que resultado de un proceso educativo, los países lo toman como base a su estrategia no solo económica, sino política. Dicha contribución se ponía de manifiesto a través de la homogeneización de la población en torno a cierto grupo básico de valores y códigos comunes, a su diferenciación de acuerdo al lugar en que ocupa la estructura social, los dirigentes, dirigidos, propietarios de medios de producción o productores. Hablamos de este país, pero en México propiamente lo que sucedió
y ustedes recordarán el paso de la historia del sistema educativo en México. Solo estudiaban aquellos que tenían un poder económico amplio, solo estudiaban los que se encontraban en órdenes religiosas. No había contemplado o no se contemplaba la educación para campesinos o rangos de puestos laborales más de menos importancia, más pequeños. Entonces, esto fue cambiando a lo largo de la historia en distintos países. Hacia mediados del siglo XIX, en el marco de la restricción de la posguerra, esta excepción de lo educativo prácticamente de muestras de agotamiento. Obviamente el sistema educativo fue creado en tiempos de Prusia, en tiempos de guerra, donde esta educación militarizada aún permanece, porque en escuelas hay todavía las bardas, el zaguán, el himno, que la marcha, tienes que tener un tinte sí educativo, pero también militarizado, con respeto y valores hacia la nación, hacia los símbolos patrios. Es una educación todavía militarizada que aún en nuestros días estamos viviendo. Desde el punto de vista específicamente pedagógico, el debate entre las concepciones de la llamada pedagogía tradicional y la pedagogía nueva, que es la que nosotros estamos tratando de cambiar, había provocado una fuerte disociación entre la teoría y la realidad. Las propuestas de la nueva escuela lograron un fuerte impacto crítico sobre las prácticas tradicionales que, según algunos autores, no superaron el carácter de microexperiencias, la mayoría de ellas eran de carácter elitista, incapaces de transformar las prácticas vigentes en el sistema educativo, esto según Tedesco. Y creo que esta idea permanece, aún no encontramos esa rivalidad o esa resistencia al cambio o al cambio de paradigmas, nos los encontramos en las formas de trabajo del docente de escuela tradicionalista y al docente de escuela, vamos a decirlo, de nueva creación o vanguardista, ¿no? También en sus inicios se involucró este concepto o los problemas educativos fueron también sustentados o también comentados en Estados Unidos. Empezó un movimiento que recorrió el mundo a la llamada nueva educación, según el representante John Dewey, filosofía programática a finales del siglo XIX en Chicago, influido por la obra de Williams James, quien pone en práctica importantes innovaciones en su proyecto hacia la funcionalidad del aprendizaje, asume sus principios de filosofía pragmática, de la psicología del comportamiento y de la teoría de la evolución, adopta los trabajos experimentales de Theodoric y Binet. Es decir, todas estas corrientes al paso de la historia fueron haciendo adaptaciones nuevas, incursionando dependieron 100% de sus estudios basados en los resultados que los países querían tener en épocas de la posguerra. Entonces también formó parte de un movimiento para producir ciertos alumnos o sociedades con características específicas o necesarias para esos tiempos de guerra o de economía. Entonces, con el paso del tiempo, esta forma de educación y de investigación va modificando sus referentes teóricos y prácticos. Después surgieron figuras como Montessori, destaca en este proceso la nueva educación. Se reafirma la teoría de psicología de Geslat y las tesis rogerianas abren una ventana hacia lo cualitativo, es decir, por las cualidades de las personas, no tanto por el asunto cuantitativo o numerología. Pero eso es innegable, la resistencia por parte de algunos seguidores de lo cuantitativo de la psicología. Ciertamente entre las distintas corrientes del pensamiento teórico también había una resistencia a que una teoría comprobaba a la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Ya a finales de los años 60 del siglo pasado ocurre un cambio significativo en la educación al incluirse en la educación institucionalizada la investigación para la elaboración de la currícula y al establecerse un acercamiento formal entre la práctica educativa e investigación. En cuanto a la definición de objetivos de enseñanza y metodología objetiva o científica en los procesos educativos, a cambio que lleva una intencionalidad hacia el para que la educación que más tarde comenzará a revelarse. Entonces ya se agregaron nuevos aspectos de esta investigación propiamente para el diseño de currículum, que es muy importante que esta investigación y el currículum no pueden ir separados de la mano y debe de hacerse con personas expertas o dedicadas a este tipo de planteamientos. Entonces nos vamos a la relación investigación educativa y el currículum.
El currículum educativo como proyecto de vida institucional lleva un espíritu de una concepción del ser humano, de la educación y de la sociedad, es decir, el ser humano que se aspira a formar, que aspira a contribuir a la construcción, la educación y la sociedad. Es por ello que en cualquier debate en torno al sistema educativo y los valores inherentes a proyectos educativos, se planifica la discusión, debate para considerar en este primer lugar el carácter doctrinal del currículum. Definitivamente aquí en México, ¿quién hay o quiénes del gobierno se sientan con la sociedad en general, docentes, investigadores, políticos, empresarios, para decidir una currícula? Este currículum es regulado o es elaborado por el gobierno. Es un error al decir que tú necesitas como empresario ciertas asignaturas en una carrera profesional. Eso hasta el día de hoy no se ha resuelto. Eh, Esto debidamente a las reformas estructurales, reformas educativas que el país ha vivido, desde las primeras realizadas por José Vasconcelos aquí en México, uno de los primeros incursores, directores de educación. José Vasconcelos empezó a modificar para que todos tuviéramos acceso a esa educación sin importar nuestro nivel económico. En ese sentido hubo un avance cuando él toma las riendas de este trabajo en México. En el 49, Rob Tyler, en su publicación Principios del Currículo, postula que el currículo es el fruto de un proceso técnico que pone en juego reglas técnicas proporcionadas por las ciencias fundamentales. Ahí está. Postula que cuál es el fruto objetivo del currículum, es eso. Aquí en México el currículum es una toma de lo mínimo con lo máximo. Hablando de este concepto, Bernardo Toro, un expositor argentino, también nos menciona partes esenciales de un currículum. Sabemos que el trayecto de la historia pues es válido enseñarlo, pero también no es válido enseñar todo a los alumnos. En el sentido de construir el currículum, dice que son pequeñas proporciones del conocimiento disgregadas que las retomamos y las ordenamos para pensar que eso nos va a dar resultado como país, que nos va a dar resultado como un elemento educativo que aporta alguna economía. Es ciertamente hasta ese punto de vista erróneo. ¿Por qué? Porque no es creado adecuadamente con los personajes o las personas involucradas necesarias para esto. Lo cual de manera pedagógica, experimental o investigación experimental educativa se constituyen las fuentes de autoridad para estos procedimientos, convirtiéndose en una teoría y la práctica del currículum en la ciencia aplicada. Ya a mediados del siglo XX, con el desarrollo del sistema económico capitalista, se exige la preparación de los cuadros sociales para la reproducción y mantenimiento del sistema, y a través de la educación que el cumplimiento de estas exigencias se garantiza. La investigación educativa va tomando forma en lo epistemológico e ideológico para la búsqueda del conocimiento en este sentido. La función educativa del Estado aparece sometida a las necesidades del sistema productivo y se asume la tercera reproducción social, cultural y económica, legitimándose a través del currículum la razón técnica como vehículo de la ideología instrumentalista, empirista y positivista. Postulados que se han constituido en el fundamento de la ideología economista actual, sus principios acerca de la visión objetiva y abstracta de la realidad, la aplicación de las metodologías de las ciencias naturales como la únicamente válida para el estudio del ser humano y lo social, la razón técnica y la instrumental de lo educativo, según Bernstein en 1998. Es decir, también hubo estos estudios para esta elaboración que va desde lo teórico a lo práctico, pero como lo dice aquí, se va sumando este diseño del currículum al aspecto socioeconómico de cada país. Ciertamente lo que hoy conocemos como currículum o programas, planes y programas vigentes están diseñados con tintes económicos, con tintes políticos, a razón de avanzar a un cierto nivel. No todos los currículum logran su objetivo, sin embargo, sí hay la necesidad de retomar estos planes y programas a razón del ciudadano que tú quieres construir o del ciudadano que tú que quieres que surja en las distintas sociedades. Entonces,
Es así como esta civilización positivista logra poseer la naturaleza jerárquica y ideológica del conocimiento del Estado, que es el único capaz y responsable a la hora de hablar del currículum con sus postulados que denotan la concepción del mundo y expresan en producto eficiencia, utilidad, optimización, instrumentalista, rentabilidad y tecnología como las razones del currículum de corte ultra utilitarista. Y bueno, pues esta teoría de creación del currículum y su significado y el momento exacto de cómo lo están elaborando o queriendo dar a expresar, cuál es su objetivo, creo que actualmente no hay esos agentes especializados que creen. El Estado es el que está obligado a trazar estos planes y programas, pero definitivamente el enfoque yo creo que tendría que ser al revés, que los agentes educativos o los encargados educativos con amplia experiencia son los que deben hacer una propuesta curricular donde nos beneficie como país, ¿no? Definitivamente. Eh, Vamos avanzando en este compendio muy bonito, muy abstracto de cómo fueron vivenciando esta construcción. En consecuencia, el currículum recibe orientaciones vinculadas a la necesidad de formar los recursos humanos para garantizar la reproducción y el desarrollo del sistema económico vigente. Esto es universal. Esta idea que acabo de mencionar en todos y casi todos los países producen un tipo de alumno que se incrusta en una sociedad con ciertas características para avanzar económicamente. Entonces, si no hay la diversificación de planes y programas en las distintas carreras, ¿por qué? Porque aquí no se han requerido como una estrategia económica y como una estrategia política. Como estrategia política te conviene producir o tener cierto número de profesionistas y que no te conviene que todos los lleguen a hacer. Entonces, es una estrategia finalmente hasta incluso el diseño del currículum. El proyecto social está centrado en la primacia del mercado, en los valores que puramente económicos y en los intereses de los grandes grupos económicos y financieros. De esta manera, la educación, la investigación educativa son utilizados como instrumentos para alcanzar metas compatibles con los intereses de dicho proyecto. Hablamos de esto, ¿no? La idea de utilizar una investigación educativa. Surge incluso la necesidad aquí en México de que que existiera personal capacitado para ser esos investigadores. Lo que hacen a través de la historia hemos comprendido que lo que es un investigador educativo en los mundos, en los sistemas educativos de los mundos, es copiar ciertas ideas para adaptarlas al de México. Entonces, 100% no somos como un país que generó un sistema educativo de marca o de origen mexicano, ¿no? Aquí mencionan el modelo de Venezuela, no vamos a entrar en mucho displacencia con estos temas porque no se trata de nuestro país. En ese sentido, ¿qué buscaron? Un grado de disminución de la condición humana del educando en la práctica educativa tecnocrática. Se evidencia al aplicarse procedimientos científicos para optimizar el aprendizaje y lograr una mayor eficiencia en lo instrumental del proceso. Entre más esté sistematizado o estructurado un sistema educativo, mayormente presides de momentos en ese sentido o factores que influyen en el desarrollo del mismo. Métodos y técnicas de investigación en las prácticas educativas en general se fundamentan en el condicionamiento y en la operacionalización de los principios de la teoría conductista y neoconductista del carácter instrumental por medio del esfuerzo sin participación consciente y crítica del sujeto involucrado, según Quintero 1980. Continuamos en otro video.